Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy porque les traigo un tema. Ay chicos, no saben la que se armó. Y es que hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que, bueno, siguen dando de qué hablar. Y no es para menos, ¿verdad? Son como la pareja perfecta de la vida real, o eso es lo que todos esperábamos. Pero hoy vamos a sumergirnos en un chismecito que, créanme, les va a encantar. En el título dice Hande Erçel sorprende a Kerem Bürsin, la jugada que nadie esperaba. Y sí, amigos, el título no miente. Vamos a desmenuzar todo lo que pasó, analizar las señales, los rumores, las pistas. Todo. ¿Están listos para el chismecito turco más jugoso del momento? Pues abróchense los cinturones porque esto va a estar bueno. Antes de empezar, un pequeño favor, sí. Si aún no están suscritos al canal, este es el momento perfecto. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y déjenme un like si les gusta lo que ven. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Muchas gracias. Ahora sí, vamos con el chismecito. Para entender bien la historia, tenemos que remontarnos un poquito en el tiempo, ¿verdad? A la época dorada de Love is in the Air, donde Hande y Kerem, como Eda y Serkan, nos hacían suspirar con cada mirada, cada roce, cada todo. La química entre ellos era, es y seguirá siendo innegable. Se veía, se sentía, se respiraba. Era magia pura. Y claro, con semejante conexión, los rumores de romance en la vida real no tardaron en surgir. Y ¡boom! Confirmado. Hande y Kerem estaban juntos. El sueño de todos los fans hecho realidad. Fue una época de felicidad, de fotos en redes sociales, de mensajes románticos, de momentos que nos hacían creer en el amor verdadero. Y los fans obviamente estábamos enloquecidos. Celebrando cada interacción, cada publicación, cada rumor. Era como vivir una novela turca en la vida real. Pero como suele pasar en las historias de amor, todo tiene su momento. Y llegó el momento en que la pareja más querida de Turquía anunció su separación. Chicos, la tristeza que nos invadió fue épica. Las redes sociales colapsaron. Lloramos, lamentamos, analizamos cada detalle. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde se rompió el amor? Nadie lo sabía con certeza, solo ellos. Y como buenos artistas y como personas que respetan su vida privada, prefirieron mantener los detalles para ellos. Después de la ruptura, cada uno tomó su camino. Hande, por un lado, se enfocó en su carrera, en nuevos proyectos, en lucir más radiante que nunca. Y Kerem, bueno, Kerem hizo lo propio. Siguió trabajando, viajando y, en general, manteniendo su vida personal fuera del foco mediático, o al menos intentándolo. Y aquí es donde entramos en lo que realmente nos interesa hoy, la jugada que nadie esperaba. ¿Qué es lo que Hande Erçel hizo para sorprender a Kerem Bürsin? Pues bien, la respuesta es su nuevo amor. Sí, amigos, Hande Erçel ha encontrado el amor nuevamente y al parecer, la relación va en serio. Y por supuesto el mundo entero está hablando de ello. Para ser exactos, Hande ha estado saliendo con Hakan Sabank. ¿Quién es Hakan Sabank? Pues es un empresario turco muy conocido y respetado. Proveniente de una familia con mucho poder e influencia en Turquía. Un hombre guapo, exitoso. Vamos, que tiene todo lo que podría buscar una mujer como Hande. Y aquí viene lo interesante. La forma en que se ha desarrollado esta relación, las muestras de afecto, las fotos, los viajes. Todo indica que Hande está muy feliz y enamorada. Y esto para muchos fue una sorpresa. Una sorpresa porque no esperábamos que Hande rehiciera su vida sentimental tan rápido, al menos no de esta manera. Y por supuesto una sorpresa para Kerem Bürsin también. ¿Por qué? Pues porque aunque la relación ya había terminado, siempre queda esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo reaccionará la persona que una vez fue el amor de tu vida al ver que rehace la suya? Y aquí es donde entran en juego los rumores, las especulaciones y los análisis. ¿Cómo reaccionó Kerem? ¿Se lo tomó bien? ¿Le afectó? ¿Hubo algún tipo de reacción? Bueno, lamentablemente no tenemos una respuesta oficial, porque ni Hande ni Kerem han hablado al respecto.
Son muy discretos con su vida privada, como ya les comenté. Pero amigos, las redes sociales nunca duermen. Y los fans, como siempre, están muy pendientes de todo. Se han analizado sus publicaciones en redes sociales, sus apariciones públicas, sus miradas. Todo. Y se han sacado algunas conclusiones. Algunas dicen que Kerem parece estar feliz por Ande, que ha seguido adelante con su vida y que le desea lo mejor. Otros, por otro lado, sugieren que sí le ha afectado, que se le ve un poco melancólico. ¿Un poco pensativo? Como que extraña algo. Pero, ¿qué podemos decir con certeza? Lo único que podemos decir es que Ande ha dado un paso importante, ha encontrado un nuevo amor y está feliz. Y eso, amigos, es lo más importante. Sea cual sea la reacción de Kerem, lo importante es que Ande está bien. Y eso, para los fans, es lo que realmente importa. Ahora, vamos a hablar de las posibles razones por las que Ande decidió rehacer su vida tan rápido. ¿Será que quería demostrarle algo a Kerem? ¿Será que simplemente encontró a la persona adecuada en el momento adecuado? ¿Será que la relación con Kerem ya era cosa del pasado y no le afectó en absoluto? Como les dije, no tenemos las respuestas. Pero podemos especular. Tal vez Ande necesitaba pasar la página. Necesitaba un nuevo comienzo, una nueva ilusión. Tal vez la relación con Kerem, aunque bonita, ya no tenía futuro. Tal vez Hakan Sabank simplemente apareció en su vida en el momento perfecto. Oh, y aquí va una teoría un poco más dramática. Tal vez Ande quería demostrarle a Kerem que ella también podía ser feliz sin él. Que su vida no dependía de él. Que ella podía salir adelante y encontrar el amor nuevamente. Pero, repito, estos son solo especulaciones. Nadie sabe con certeza qué pasó por la mente de Ande. Lo que sí podemos decir es que Ande ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y segura de sí misma. Y eso, amigos, es algo que hay que aplaudir. Porque en un mundo lleno de presiones y expectativas, es admirable ver a alguien que se mantiene fiel a sí mismo y que busca su propia felicidad. Ahora, vamos a hablar de las consecuencias de esta jugada. ¿Cómo ha afectado esta nueva relación a la imagen pública de Ande? ¿Cómo la han recibido los fans? ¿Y cómo ha afectado a la relación entre Ande y Kerem? Pues bien, en general, la reacción de los fans ha sido positiva. La mayoría están felices por Ande y le desean lo mejor. Consideran que se merece la felicidad y que ha encontrado a la persona adecuada. Obviamente siempre hay algunos detractores, pero en general, el apoyo ha sido masivo. En cuanto a la imagen pública de Ande, esta nueva relación no ha hecho más que fortalecerla. Ha demostrado ser una mujer auténtica, que no tiene miedo a vivir y a disfrutar de la vida. Y eso, en un mundo de apariencias, es algo muy valioso. En cuanto a la relación entre Ande y Kerem, bueno, es difícil saber cómo están las cosas. No han hecho ninguna declaración oficial al respecto. Lo único que podemos decir es que, al menos en público, mantienen las distancias. No hay señales de enemistad, pero tampoco de amistad. Simplemente cada uno en su camino. Y aquí viene lo interesante, ¿verdad? ¿Qué futuro le espera a esta nueva jugada? ¿Durará la relación entre Ande y Hakan? ¿Cómo reaccionará Kerem en el futuro? ¿Se volverán a cruzar sus caminos? ¿Volverán a trabajar juntos? El futuro es incierto, amigos. Solo el tiempo dirá. Pero lo que sí podemos decir es que la vida de Ande Erçel ha dado un giro inesperado. Y que esta jugada ha sorprendido a todos, incluyendo probablemente a Kerem Bürsin. En conclusión, lo que hoy hemos visto es que Ande Erçel ha encontrado un nuevo amor, Hakan Sabank, y que esta nueva relación ha sorprendido a todos, especialmente a Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles reacciones, las especulaciones, las consecuencias y el futuro incierto. Y como siempre hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es la felicidad de Ande. Y eso, amigos, es lo que realmente importa. Espero que este vídeo les haya gustado. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por haberme acompañado en este chismecito. Gracias por sus likes, por sus comentarios y por su apoyo incondicional. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de esta nueva relación? ¿Creen que Ande y Hakan hacen buena pareja? ¿Cómo creen que reaccionó Kerem?
Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. No se queden con las ganas. Y antes de irme, recuerden denle un like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.